En la ciudad de Esperanza, provincia de Santa Fe, Argentina, todos se conocían o creían conocerse. Con poco más de 20.000 habitantes, parecía la ciudad ideal para que los chicos crecieran libres y seguros de que nada malo iba a ocurrir porque siempre habría alguien vecino dispuesto a ayudar. Y aunque esto nunca cambió, la sensación de seguridad se perdió a principios del año 2019. En la noche del sábado 12 de enero, Agustina Invinkelreit, de 17 años, salió a bailar con sus amigas pero nunca regresó a su casa. Su ausencia dio inicio a una búsqueda desesperada. Las autoridades policiales y cientos de personas de la comunidad esperancina trabajaron en conjunto con el fin de encontrar sana y salva a la joven. Aunque se actuó con rapidez y se siguió cada paso de los protocolos de desaparición, nada sirvió para salvarla. 24 horas más tarde, el cuerpo de Agustina fue hallado sin vida en un descampado, a 200 metros de donde había sido vista por última vez. Bastó solo un fin de semana para que este caso, repleto de giros inesperados, fuera resuelto, pero también para que la realidad de la ciudad cambiara para siempre. Lo que había comenzado como un caso de desaparición, terminó por convertirse en una trágica historia que dejó devastada no solo a una familia, sino a toda la población de Esperanza. Buenas noches, bienvenidos al Criminalista Nocturno. Agustina Invinkelreit era una chica de 17 años nacida y criada en la ciudad de Esperanza, provincia de Santa Fe, Argentina. Era la menor de 5 hermanos y parte de una familia reconocida en la comunidad esperancina. Su padre Daniel era el presidente del club local Unión Esperanza, además de ser el dueño de una fábrica de muebles que funcionaba desde hacía años en la ciudad. Agustina era alegre y extrovertida. En sus tiempos libres, le gustaba grabarse cantando y tocando el ukelele. Pero también tenía un gran sentido de la responsabilidad. Ser una alumna sobresaliente era una de sus máximas prioridades. Se esforzaba por obtener buenas calificaciones y festejaba sus logros académicos en sus redes sociales. Pero además de tener facilidad para el estudio, Agustina se caracterizaba por ser extremadamente sociable, conectaba con las personas y se hacía querer rápidamente. Estaba rodeada de amigos, pero sobre todo, tenía una gran relación con su familia, especialmente con su madre. Con ella lo compartía todo, incluso cuando no estaban en el mismo espacio. Agustina se aseguraba de mantenerla al tanto de sus actividades. También tenía una relación con un chico llamado Nahuel, de quien estaba profundamente enamorada. Llevaban varios meses juntos y se mostraban felices de haberse encontrado. Jamás hubiesen imaginado que el sábado 12 de enero de 2019 sería la última vez que se verían. Ese día, Agustina había acordado con unas amigas que por la noche saldrían a bailar. El verano acababa de comenzar y el clima era ideal para salir a divertirse. Le pareció una buena idea proponerle a su novio que se sumara al plan, pero él prefirió quedarse en su casa porque estaba cansado. Cuando se hizo de noche, su papá la llevó a la casa de una de sus amigas, que sería el punto de encuentro para luego ir a la discoteca Teos, que quedaba a unos 700 metros de distancia. También era la casa donde más tarde todas regresarían a dormir. Una vez que estuvieron todas allí, vestidas y maquilladas para salir, caminaron hacia la discoteca. Si bien el camino era rural y tenían que atravesar una carretera para llegar a su destino, las chicas ya estaban lo suficientemente familiarizadas con la zona como para mantenerse a salvo. Alrededor de las 11 de la noche, entraron a la discoteca, que contaba con permiso municipal para recibir tanto a mayores como a menores de edad. El lugar estaba dispuesto para que los adultos estuvieran en la planta alta y los menores en la planta baja, y de esa manera nunca se cruzaran. Durante horas, el grupo de amigas disfrutó de la música,
pero en determinado momento, el grupo se separó. Alrededor de las 5 de la mañana, algunas de ellas comenzaron a sentirse cansadas y decidieron que era momento de regresar a casa. Agustina, por su parte, prefirió quedarse un rato más porque se había encontrado con otro grupo de amigos. De todos modos, aclaró que respetaría el plan original de ir a dormir a la casa de su amiga, tal y como lo habían pactado antes. Sin embargo, cuando ya habían pasado varias horas del domingo, sus amigas se percataron de que Agustina no estaba, no había llegado a dormir. En un principio pensaron que tal vez había decidido regresar directamente a su casa, que mientras permaneció en la discoteca, algo la había hecho cambiar de parecer y se había olvidado de avisarles. Pero cuando intentaron contactarla a su celular para confirmar o descartar esta teoría, no recibieron ningún tipo de respuesta. Si bien Esperanza no era una ciudad insegura, comenzaron a preocuparse por su bienestar, ya que el silencio no era un comportamiento habitual en Agustina. Siempre avisaba cuando se iba o llegaba de algún lugar. Sus amigas decidieron comunicarse con la familia. Fue entonces que las alarmas se encendieron. Sus padres tampoco sabían nada de ella. En todo momento, ellos pensaron que su hija estaba durmiendo con ellas, pero por medio de ese llamado, acababan de enterarse de que su paradero era desconocido. La angustia se apoderó de todos de inmediato. No había tiempo que perder. Debían averiguar qué era lo que estaba pasando. Familiares y amigos comenzaron a buscarla por sus propios medios. En primer lugar, contactaron a conocidos de Agustina que podrían haberla visto durante la noche. También recorrieron las calles cercanas a la discoteca a la que había ido, en busca de algún indicio, pero nada estaba resultando. Nadie sabía dónde estaba Agustina. Apenas pasado el mediodía, sus padres decidieron pedir ayuda a las autoridades policiales. En las primeras horas de la tarde del domingo 13 de enero, la familia realizó la denuncia de su desaparición ante la policía local. A partir de ese momento comenzó una búsqueda desesperada para encontrar a Agustina. Las autoridades sabían que las primeras horas eran fundamentales para encontrarla con vida. Afortunadamente, contaban con el apoyo de gran parte de la comunidad. No solo ellos estaban llevando adelante la búsqueda, sino que en paralelo, los amigos y familiares de Agustina seguían investigando por su parte. El primer paso de la policía fue acercarse a la discoteca, donde la joven había sido vista por última vez, para hablar con el personal del lugar. Aunque sus testimonios no aportaron ninguna pista significativa, sí lo hicieron las cámaras de seguridad instaladas en las inmediaciones. Gracias a las imágenes, los investigadores comenzaron a reconstruir el recorrido de Agustina tras su salida de la discoteca. Las grabaciones la mostraban alrededor de las 5:40 de la madrugada, cruzando la puerta sola. Una vez fuera del local, se dirigió a un puesto de comida rápida que estaba a unos metros. Compró algo para comer e intercambió algunas palabras con una conocida que se encontró allí. Luego, se dispuso a retomar el camino hacia la casa de su amiga. Todo indicaba que haría el trayecto a pie, porque sería más rápido que esperar un taxi. Además, el cielo estaba empezando a aclararse, y a esa hora de la mañana, el tránsito de la carretera aún estaba tranquilo. Las cámaras de la discoteca solo la registraron hasta que llegó a la orilla de la ruta. A partir de ahí, su rastro se volvió incierto. Para entonces, la familia Invinkelride había comenzado a difundir en redes sociales una foto que Agustina se había tomado antes de salir, pidiendo a las personas que la habían visto en la noche que aportaran cualquier tipo de información que los guiara hacia ella. Fue entonces cuando apareció un testimonio clave. Brian, un amigo de Agustina, se acercó a los padres de la chica y les contó que esa misma madrugada la había visto caminando al costado de la carretera. Él también había ido a Teos, y cuando se marchaba en su auto, pasó justo al lado de Agustina, pero notó que no estaba sola. Le había llamado la atención que su amiga estaba detenida al costado del camino, hablando con un hombre que conducía un Renault gris. Ser testigo de esa situación le resultó inquietante. No podía regresar a su casa sin averiguar qué estaba pasando. Pensó que tal vez el sujeto estaba incomodando a su amiga, y de ser así, debía hacer algo para ayudarla.
Brian llamó a Agustina a su celular y le preguntó quién era ese hombre con el que estaba hablando. La chica, que ya estaba sola de nuevo y caminando hacia la casa de su amiga, le contó que el hombre se le había acercado para advertirle que no era conveniente que caminara por la ruta, porque los autos circulaban a gran velocidad y era peligroso. Según ella, le sugirió que siguiera por la Colectora, una calle paralela, por la que casi no pasaban vehículos, y luego se marchó. Brian se ofreció a alcanzarla hasta la casa de su amiga, y aunque no estaba muy lejos, Agustina aceptó, para facilitar el encuentro y que Brian no tuviera que dar la vuelta o hacer maniobras peligrosas en la ruta. Acordaron de verse en una estación de servicio que quedaba a pocos metros. De hecho, el joven ya estaba allí cargando combustible y solo debía esperar unos minutos para que ella llegara, pero esos breves minutos pasaron y Agustina no apareció. Brian volvió a llamarla, pero no obtuvo respuesta. También recorrió la zona en el auto. Pasó por la discoteca para ver si la cruzaba nuevamente, pero tampoco estaba allí. Pensó que tal vez había optado por seguir el recorrido a pie, porque ya le faltaba poco para llegar a su destino. En ningún momento se le cruzó por la cabeza que su amiga podría estar en peligro, no hasta que la búsqueda de Agustina comenzó a difundirse en redes sociales. El dato que Brian aportó en su testimonio era de suma importancia en la búsqueda. Ese conductor desconocido que se había detenido a hablar con Agustina podía llegar a ser un testigo clave. Tal vez sabía en qué dirección había continuado su recorrido. Mientras intentaban localizar al hombre del Renault, los rastrillajes en el área se intensificaron. El operativo se centró en la zona aledaña a la ruta, especialmente entre la discoteca y la estación de servicio, donde Agustina se iba a encontrar con Brian. Por otra parte, la familia de la joven, gracias a una aplicación de geolocalización, habían obtenido la última ubicación que marcaba su celular. Todo parecía indicar que algo le había ocurrido en ese recorrido. El dispositivo los guió hacia un enorme galpón en el que se guardaban máquinas agropecuarias cerca de la discoteca, pero no pudieron ingresar hasta tener la orden de allanamiento firmada por un juez. Pasaron varias horas hasta que lograron comprobar que allí no estaba Agustina ni ninguna de sus pertenencias. Lo que había sucedido era que la joven había pasado por el lugar y la señal de su celular se había perdido en aquel punto. Sin perder la esperanza de encontrarla, continuaron rastrillando pastizales y descampados para encontrar aunque sea el teléfono de la joven. Algunos agentes de la policía se dirigieron a la estación de servicio donde Brian había estado esperando a su amiga. Allí, un empleado les entregó las grabaciones de las cámaras de seguridad y al revisarlas, descubrieron un dato que cambió por completo el panorama de la situación. Agustina sí había llegado a la estación de servicio, pero no alcanzó a encontrarse con Brian, porque justo antes de hacerlo, el mismo Renault que su amigo había mencionado se detuvo junto a ella. Lo último que captaron las cámaras fue a Agustina subiendo al vehículo. Para las autoridades no quedaron dudas de que ese hombre desconocido tenía información valiosa, ya que no se trataba de un posible testigo, sino de un posible sospechoso que tenía mucho que ver en la desaparición de Agustina. Conocer su identidad era fundamental para saber qué había pasado con ella. Localizar al propietario del vehículo no fue una tarea difícil. La matrícula había quedado registrada en las imágenes de la estación de servicio, y tras revisar los registros de vehículos de Esperanza, apareció el nombre de Pablo Sebastián Trionfini. Se trataba de un hombre de 39 años, que trabajaba en la municipalidad de Esperanza como recolector de residuos. Tanto en el ámbito laboral como personal, Trionfini tenía mala reputación. Era una persona problemática, que a menudo quedaba involucrado en conflictos. Incluso tenía antecedentes por comportamientos violentos. En su historial figuraban 2 denuncias de su exesposa, una por violencia doméstica y otra por haber quebrantado la orden de restricción que le habían impuesto a raíz de la denuncia anterior. A pesar de ese prontuario, Trionfini seguía trabajando para el Estado. Era probable que hubiera obtenido ese privilegio gracias a sus vínculos dentro del poder local, ya que era hermano de Alfredo Trionfini, el secretario de producción de Esperanza.
Mientras algunos agentes continuaban rastrillando la zona, otros se dedicaron a investigar los movimientos que el posible sospechoso había realizado en la mañana del domingo. Descubrieron que a las 5:50, poco después del horario en el que Agustina fue vista por última vez, Trionfini había actualizado su perfil de Facebook. Cambió el estado de su situación sentimental, de soltero a comprometido. Aparentemente planeaba casarse con su novia actual, quien además estaba embarazada. Esa había sido toda su actividad reciente en línea. No hubo otra cosa que les llamara la atención. De todos modos, al obtener su dirección, elementos de la policía se acercaron al lugar para entrevistarlo, pero cuando llegaron al domicilio del sospechoso, se llevaron más de una sorpresa. La casa de Trionfini estaba junto frente a la casa de la amiga de Agustina, aquella a la que debía regresar a dormir. Además, el lugar ya estaba rodeado de familiares y amigos de Agustina. Movilizados por la desesperación y la impotencia, muchos de ellos habían comenzado a investigar por su cuenta y con ayuda de redes sociales y testimonios de vecinos, lograron identificar al dueño del Renault gris, incluso antes de que la policía hiciera pública la información. En una ciudad chica como Esperanza, todos se conocían y aparentemente un vehículo de esas características no era muy habitual en la zona. La gente se había reunido allí con el fin de exigirle a Trionfini que saliera a dar explicaciones. Querían que revelara de una vez por todas el paradero de Agustina, pero eso no sucedió, ni siquiera cuando llegaron las autoridades. El grupo le hizo saber a la policía que el sospechoso estaba dentro de la casa porque lo escuchaban moverse, pero se rehusaba a salir. Los oficiales llamaron a la puerta, pero en ningún momento obtuvieron respuesta. Legalmente, no podían entrar sin una orden de allanamiento, así que se vieron obligados a esperar hasta que ésta llegara. El domingo estaba llegando a su fin, y el clima en las calles de Esperanza se estaba tornando cada vez más tenso. Afuera de la casa de Trionfini, los gritos e insultos no cesaban. Pero cerca de las 11 de la noche, un ruido seco y fuerte interrumpió la espera. Desde el interior de la casa, se escuchó un ruido metálico que alertó a las autoridades. Aunque la orden de allanamiento todavía no había llegado, decidieron entrar a la fuerza. Una vez dentro, se encontraron con una escena espeluznante. En una galería que estaba en el patio trasero de la casa, Pablo Trionfini se había quitado la vida. Había atado una soga a una viga de metal del techo y con la misma rodeó su cuello dejándose caer. Los agentes intentaron salvarlo, pero ya era demasiado tarde. Con su fallecimiento, se perdió al único testigo directo que podía revelar dónde estaba Agustina. Si bien esa drástica decisión lo ubicaba automáticamente como el principal sospechoso, también dejaba un vacío enorme en la causa. Ahora quedaba en manos de las autoridades encontrar indicios que los guiaran hacia la joven desaparecida. Para las autoridades, la búsqueda estaba lejos de concluir. En la mañana del lunes 14 de enero de 2019, los sentimientos que abundaban en la ciudad de Esperanza se mezclaban entre angustia y esperanza. Nadie quería perder la ilusión de encontrar a Agustina con vida, pero no encontrar ningún rastro de la joven en 24 horas lo hacía difícil. Sin bajar los brazos, las autoridades comenzaron una nueva jornada de búsqueda. Esta vez, fueron acompañados por los bomberos voluntarios y la división canina, además de un grupo de personas autoconvocadas. Se reunieron nuevamente en la zona aledaña a la discoteca Teos, donde todo había comenzado. Estaban en una calle rural, donde el tránsito era casi inexistente, y lo único que había alrededor eran descampados repletos de vegetación que no dejaba ver más allá. Y tras recibir instrucciones por parte de los expertos, se dio por iniciada la jornada. El dueño de uno de los perros le mostró al animal una prenda de Agustina para que siguiera su rastro. En cuestión de minutos, el perro resolvió el trabajo que tenían por delante. Apenas identificó el olor de Agustina, comenzó a correr. El personal de búsqueda lo siguió a cada paso, hasta que se detuvo abruptamente frente al pastizal. Luego saltó una zanja que separaba a la calle del campo, y allí parado, comenzó a aullar. Las autoridades supieron en ese momento
que había hallado algo. Ahora era trabajo de ellos descubrir de qué se trataba. Lamentablemente, cerca de las 9 de la mañana del lunes, encontraron el cuerpo sin vida de una joven. Aunque nadie se atrevía a asegurar que era Agustina, no hacía falta una confirmación oficial. La vestimenta que llevaba puesta y las características físicas coincidían con su descripción. Tras el levantamiento del cuerpo, sus padres fueron convocados para hacer el reconocimiento formal. En ese momento, se confirmó la peor noticia. La joven de 17 años, llena de sueños y proyectos, había sido asesinada. Sus restos estaban en decúbito ventral o boca abajo, cubiertos de ramas y basura, en un descampado ubicado a 200 metros de la discoteca Teos y a poco más de 500 de la casa de Pablo Trionfini. Habían estado cerca desde el primer minuto, pero no pudieron hacer nada por salvarla. A simple vista, el cuerpo presentaba signos de violencia. El rostro de la joven estaba completamente golpeado y cubierto de hematomas. La ropa estaba desplazada hacia abajo, lo que inicialmente hizo sospechar que podría haber sido víctima de abuso. Sin embargo, el examen forense que se realizó posteriormente descartó esa posibilidad. Todo indicaba que el agresor había intentado someterla, pero Agustina se resistió con valentía. En sus brazos tenía marcas que daban cuenta que la joven había luchado hasta las últimas consecuencias. Para los peritos fue esa defensa la que probablemente desató la furia de su agresor, hasta que decidió arrebatarle la vida. El examen forense reveló que su asesino no solo la había estrangulado, sino que además la había enterrado cuando todavía estaba viva. Durante el ataque, el agresor apretó su cuello con fuerza hasta que Agustina perdió el conocimiento. Fue entonces cuando, pensando que ya estaba sin vida, la posicionó boca abajo y echó un poco de residuos encima para cubrir su cuerpo. Sin embargo, los forenses encontraron tierra en los pulmones de la víctima, dando cuenta de que Agustina aún respiraba, y determinaron que la causa de su deceso había sido una asfixia por soterramiento. Desde el momento en el que se dio el hallazgo del cuerpo de Agustina, la causa cambió de carátula. Ya no estaban ante una desaparición, sino ante un atroz crimen. Y con toda la información que habían recabado, los investigadores comenzaron a reconstruir cómo habían sido las últimas horas de vida de Agustina. Lo primero que se preguntaron fue por qué había subido al vehículo de Pablo Trionfini, el mismo hombre del que estaban sospechando y que se había quitado la vida el día anterior al sentirse acorralado por la policía. Una de las hipótesis fue que posiblemente Trionfini se había ganado su confianza al mostrarse como una persona protectora. En el momento en el que se detuvo en la ruta para aconsejarle que tomara un camino más seguro, era probable que el sujeto la hubiese seguido hasta la estación de servicio para ofrecerle compañía. Otra teoría apuntaba a que Agustina podría haberlo reconocido porque era vecino de su amiga y habría aceptado el aventón porque iban hacia el mismo lugar. La tercera y última hipótesis escaló a un nivel más siniestro. Aparentemente, el hombre tenía una colección de armas y había posibilidades de que hubiese usado alguna de ellas para amenazarla. Sin embargo, las únicas dos personas que podían saber el motivo por el cual Agustina subió a aquel auto estaban sin vida, y si bien todo apuntaba a que Trionfini había sido el asesino, las autoridades no podían confirmar aquello con certeza, porque solo tenían evidencias circunstanciales en su contra. Todavía les quedaba por delante encontrar la prueba definitiva. Según la necropsia, Agustina llevaba al menos 24 horas sin vida al momento de ser hallada. Eso indicaba que su deceso había ocurrido en un plazo de 1 o 2 horas después de haberse subido al auto de Trionfini. Esto sugería que el sujeto la había llevado directamente al lugar, donde luego ocultó su cuerpo, y que tras asesinarla, había regresado a su casa como si no hubiera pasado nada. Ese último detalle lo sabían porque, según el testimonio de un vecino, cerca de las 11 de la mañana del domingo, Trionfini fue a visitarlo a su casa. Ambos tenían una relación cordial porque compartían la afición por la pesca. Aquella mañana estuvieron conversando sobre ese tema por un rato y luego regresaron cada uno a sus actividades.
pero a las 5 de la tarde, Trionfini volvió a la casa del vecino para pedirle una pala. Supuestamente, iba a acabar en busca de lombrices que luego usaría como carnada. El vecino le prestó la pala y lo vio partir en su bicicleta. Media hora más tarde, Trionfini volvió para devolverle la pala, pero la había roto. Se disculpó y aclaró que la tierra estaba demasiado dura y no había podido juntar lombrices. Esto le resultó extraño a su vecino, porque días antes había llovido con intensidad y el área estaba cubierta de lodo. Sin embargo, lo más raro ocurrió al momento de despedirse. Según el relato del vecino, Trionfini lo saludó y le dijo que no sabía si volverían a verse. Esa inquietante frase recién cobró sentido cuando se supo públicamente lo que había ocurrido. Las autoridades asumieron que Trionfini usó esa pala para cubrir el cuerpo de Agustina, sobre todo porque varios vecinos declararon que durante la tarde del domingo lo vieron yendo y viniendo en su bicicleta en varias oportunidades. Lo curioso era que se estuviera moviendo en bicicleta, ya que siempre lo veían en su Renault. Por otra parte, la policía realizó una inspección completa en la vivienda del sospechoso. En el interior, encontraron un par de calzado con barro que dejaba en evidencia su presencia en el descampado. El auto fue sometido a peritajes y aunque no había rastros de sangre visibles, sí se encontraron 9 huellas dactilares y 2 cabellos que fueron enviados a analizar. Tiempo más tarde, se confirmó que pertenecían a Agustina. Finalmente, el cuerpo del sospechoso también fue examinado por forenses. Así se supo que Trionfini presentaba golpes en sus piernas que coincidían con los tacones de unas zapatillas. Ese dato concluía con todo tipo de sospecha. Agustina se había defendido del ataque, dejando marcas en el cuerpo de su agresor. Ya no había dudas. Con todas esas evidencias, Trionfini dejó de ser el principal sospechoso para pasar a ser considerado como el autor del crimen. Y aunque su fallecimiento evitó que pudiera ser juzgado y condenado, no logró impedir que la verdad saliera a la luz. La trágica noticia sobre el feminicidio de Agustina se propagó rápidamente no solo en la ciudad de Esperanza, sino también en el estado de Argentina, convirtiéndose en un acontecimiento cargado de indignación y dolor. La pérdida de la joven de 17 años movilizó a la población a manifestarse en una marcha masiva el lunes 14 de enero de 2019, día en el que su cuerpo había sido hallado sin vida. Una multitud conformada por familiares, amigos, colectivos feministas y vecinos autoconvocados se reunió en la plaza principal de la localidad santafesina, bajo la consigna de Ni una menos. En los rostros de cada uno de los manifestantes se podía ver la tristeza y consternación por el terrible crimen que había tenido lugar en su ciudad, aquella que creían segura. Esa noche, además de exigir justicia por Agustina, se alzó la voz contra la violencia, que en apenas 2 semanas de haber comenzado el año 2019, ya había terminado con la vida de 8 mujeres a nivel nacional. Mientras el pueblo despedía a Agustina, Pablo Trionfini, el autor de semejante atrocidad, fue sepultado sin que nadie lamentara su fallecimiento. Alfredo, su propio hermano y funcionario municipal, presentó su renuncia en cuanto salió a la luz la verdad de los hechos, y lo hizo a través de una carta abierta. En ella, expresó sus condolencias a la familia Invinkelraid y repudió los actos de su hermano. También aseguró que no se había realizado un funeral y que el castigo de su hermano quedaba en manos de la justicia divina. El 15 de enero, los padres de Agustina rompieron el silencio para agradecer el apoyo que habían recibido por parte de la comunidad, tanto en la búsqueda por su desaparición como en el pedido de justicia. Esa justicia que les fue arrebatada en el momento en el que el sujeto decidió quitarse la vida para evitar la condena que le correspondía. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por estar presentes en esta nueva transmisión. Recuerden que pueden seguirme en redes sociales. Actualmente me encuentro en Facebook, Twitter, TikTok e Instagram. Y también pueden encontrarme en cualquier plataforma de streaming de audio de su preferencia. Me despido de ustedes con un fuerte abrazo
Y si tú aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.